no han parado de surgir una gran cantidad de informaciones desde los Estados Unidos, particularmente luego de las recientes elecciones presidenciales que resultaron en la victoria de Donald Trump, quien se consagró como el nuevo presidente de la nación americana. Sin embargo, ahora los medios están poniendo su atención en una nueva pregunta: ¿quién ocupará el puesto de secretario de Estado en este nuevo periodo presidencial? Como ya es costumbre en estos casos, una gran cantidad de nombres han comenzado a sonar en los portales noticiosos, en las redes sociales y en los pasillos de los diferentes estados de la Unión, pero uno de los nombres que más fuerza ha tomado es el de Marco Rubio, el actual senador por el estado de Florida. Marco Rubio no es solo un político conocido en los Estados Unidos, sino que se ha destacado por su firme postura sobre temas internacionales, particularmente en relación con América Latina. A lo largo de los años, Rubio ha sido una de las voces más fuertes y claras contra el régimen dictatorial de Nicolás Maduro en Venezuela. En repetidas ocasiones, ha lanzado mensajes directos al régimen, exigiendo que se aparten del poder para que Venezuela pueda recuperar su libertad y democracia. No es un secreto para nadie que Marco Rubio ha jugado un papel crucial en la defensa de los derechos de los latinoamericanos, especialmente de aquellos que han sido víctimas de la opresión y la falta de oportunidades en sus países, muchos de los cuales han tenido que huir a los Estados Unidos debido a las difíciles situaciones políticas y económicas en sus naciones de origen. La situación de Venezuela es, sin duda, uno de los casos más dramáticos. Con un régimen cada vez más autoritario, el pueblo venezolano ha sido sometido a una dictadura que ha acabado con sus recursos naturales, su economía y, lo más devastador, con su libertad. Rubio ha sido especialmente vocal sobre este tema, condenando la administración de Joe Biden por mantener reuniones secretas con el régimen de Maduro. Según Rubio, uno de los acuerdos más alarmantes fue la liberación de Alex Saab, un hombre cercano a Maduro, que había sido detenido en los Estados Unidos por cargos de corrupción, lavado de dinero y delitos relacionados con el narcotráfico. Saab, en lugar de ser procesado y rendir cuentas ante la justicia estadounidense, fue liberado y, posteriormente, puesto en libertad en Venezuela, donde Maduro lo nombró ministro de Industrias y Producción Nacional. Esta maniobra, según Rubio, refleja un trato preferencial y peligroso por parte de la administración Biden hacia un régimen criminal. Es fundamental recordar cómo llegamos a este punto y cómo la manipulación política se ha convertido en una constante dentro de las relaciones internacionales. Durante el mandato de Biden, los informes de reuniones secretas con funcionarios de Maduro, como las que Rubio ha denunciado, se hicieron más frecuentes. En estos encuentros, se discutieron acuerdos que, según Rubio, favorecían al régimen de Maduro a cambio de concesiones que incluían la liberación de criminales de alto perfil y la flexibilización de las sanciones económicas impuestas a Venezuela. Estas sanciones, que originalmente se impusieron para presionar al régimen a que respetara los derechos humanos y la democracia, fueron gradualmente levantadas, mientras el régimen de Maduro seguía controlando el país con mano de hierro. El senador Rubio ha sido claro al afirmar que este tipo de negociaciones no solo debilitan la postura de los Estados Unidos ante regímenes autoritarios, sino que además refuerzan a dictadores que han saqueado sus países, sometiendo a sus pueblos a una miseria inimaginable. En contraste, durante la presidencia de Donald Trump, Estados Unidos adoptó una postura mucho más firme y clara contra el régimen de Maduro. Trump implementó sanciones más estrictas, atacó las redes de narcotráfico que alimentaban al régimen e incluso apoyó activamente a la oposición venezolana. Muchos esperan que, si Trump regresa a la Casa Blanca, la política hacia Venezuela, Cuba y Nicaragua sea aún más dura y resuelta, especialmente si el Senado sigue siendo controlado por los republicanos, como es el caso con figuras como Rick Scott, quien también ha sido un aliado constante en la lucha contra el socialismo en América Latina. No es la primera vez que Marco Rubio se refiere directamente al régimen de Maduro y denuncia públicamente sus crímenes. En diversas ocasiones, ha asegurado que no solo es necesario capturar a Nicolás Maduro, sino también a otro de los hombres más poderosos y peligrosos de Venezuela, Diosdado Cabello. Para Rubio, Cabello no solo es un aliado clave de Maduro, sino que también es uno de los responsables de la violencia, la corrupción y el narcotráfico en el país. En sus intervenciones, Rubio ha destacado la riqueza de Venezuela, un país bendecido por Dios con vastos recursos naturales, pero que, debido al modelo socialista impuesto por Maduro y sus secuaces, ha caído en la ruina. Según el senador, el modelo que han seguido los líderes venezolanos ha fracasado estrepitosamente, y sus dirigentes, lejos de ser líderes competentes, son criminales y narcotraficantes. Es imposible ignorar el hecho de que muchos de los personajes que hoy lideran Venezuela están involucrados en actividades ilícitas. Los sobrinos de la primera dama, Cilia Flores, quienes fueron encarcelados en los Estados Unidos por narcotráfico, son solo uno de los muchos ejemplos de cómo el régimen de Maduro está vinculado al crimen organizado. Además, se ha revelado que miembros del régimen han estado involucrados en la protección y tráfico de cocaína, lo que demuestra el grado de corrupción que permea el gobierno venezolano.
Uno de los casos más escalofriantes fue el de un terrorista que había estado detenido en Guantánamo y que, tras ser liberado por la administración de Obama, apareció milagrosamente en Caracas después de haber escapado de Uruguay. Este es solo uno de los muchos indicios de la naturaleza extremista y violenta del régimen de Maduro, que no solo ha perseguido a su propia gente, sino que ha forjado alianzas con los grupos más radicales y antiamericanos del mundo, como Irán. Para Rubio, la jurisdicción internacional es fundamental en los casos de violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen venezolano. El senador ha sido un firme defensor de que los responsables de estas violaciones sean llevados ante los tribunales internacionales para rendir cuentas. La situación en Venezuela es un claro ejemplo de cómo un gobierno corrupto y autoritario puede destrozar a un país, pero también es un recordatorio de la importancia de la comunidad internacional en la lucha por la justicia y la libertad. A medida que el mundo se adentra en una nueva era política, las elecciones en Estados Unidos han puesto en primer plano el futuro de muchas naciones, pero una de las que sigue siendo un punto crítico de atención es Venezuela. El régimen de Nicolás Maduro, que ha sumido a Venezuela en una de las crisis políticas, sociales y económicas más graves de la historia contemporánea, sigue siendo un tema central en la política exterior estadounidense. Y en este contexto, uno de los nombres que ha cobrado fuerza para asumir el cargo de secretario de Estado en la nueva administración de Donald Trump es Marco Rubio, un senador por Florida conocido por su firme postura contra el régimen chavista y su lucha por la democracia en América Latina. Desde el comienzo de su carrera política, Rubio ha sido un ardiente defensor de la libertad y los derechos humanos, especialmente en América Latina. En particular, ha centrado gran parte de sus esfuerzos en denunciar la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela y en promover una política exterior estadounidense que busque derrocar el régimen de Maduro y restablecer la democracia en Venezuela. En los últimos años, Rubio ha sido una de las voces más críticas en el Senado de los Estados Unidos respecto a las políticas de Maduro, acusándolo no solo de ser el responsable de la devastadora crisis económica y humanitaria en Venezuela, sino también de ser un aliado de actores peligrosos como Irán, Rusia y Cuba, lo que ha complicado aún más la situación en la región. La postura de Rubio se ha intensificado con el paso de los años. En sus intervenciones públicas, ha descrito a Maduro como un dictador corrupto y a Diosdado Cabello, el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, como el principal artífice de la perpetuación del régimen. Según Rubio, Cabello es una de las figuras más peligrosas dentro del chavismo, vinculado al narcotráfico y a otras actividades ilícitas que han financiado el régimen. De hecho, ha denunciado que Cabello no solo es responsable de las violaciones de derechos humanos en Venezuela, sino que también está involucrado en redes internacionales de narcotráfico que afectan a toda la región. El senador Rubio ha sido implacable en su lucha contra el régimen de Maduro, y uno de sus mayores logros ha sido la introducción de la Ley Stop Maduro, una legislación que propuso junto al senador Rick Scott. Esta ley busca aumentar significativamente la recompensa por información sobre la captura de Nicolás Maduro, pasando de $15 millones a $100 millones. Esta propuesta ha tenido un impacto considerable dentro del Congreso, especialmente entre los republicanos, y es vista por muchos como una estrategia clave para presionar al régimen de Maduro. Si se aprueba esta ley, Rubio y sus aliados esperan que, además de aumentar la presión sobre el régimen, sirva como un incentivo para que los miembros del círculo íntimo de Maduro colaboren con la justicia y ayuden a desmantelar el aparato de poder chavista. El aumento de la recompensa por la captura de Maduro es solo una parte de la estrategia de Rubio. A lo largo de los años, ha insistido en que la comunidad internacional debe hacer mucho más para presionar al régimen de Maduro y evitar que siga cometiendo crímenes contra la humanidad. Rubio ha sido un firme defensor de la emisión de una alerta roja por parte de Interpol, una solicitud que también ha respaldado el gobierno de Estados Unidos. Según Rubio, la detención de Maduro y otros miembros de su régimen es crucial no solo para garantizar justicia a las víctimas de las violaciones de derechos humanos, sino también para debilitar la red de apoyo internacional que Maduro ha construido con países como Rusia, China, Irán y Cuba. A pesar de la contundente postura de Rubio, la relación de Estados Unidos con Venezuela ha sido un tema complicado durante la administración de Joe Biden. Muchos críticos, incluido Rubio, han señalado que la administración Biden ha sido demasiado permisiva con el régimen de Maduro, permitiendo que éste se fortalezca y prolongue su control sobre Venezuela. Esto ha generado una fuerte división dentro de la política estadounidense, ya que muchos consideran que la administración Biden no ha adoptado una postura lo suficientemente firme como para contrarrestar la amenaza representada por el régimen venezolano. En ese sentido, la propuesta de Rubio de aumentar la recompensa por la captura de Maduro forma parte de una visión más amplia de cómo debería cambiar la política exterior de Estados Unidos en América Latina. Si Trump vuelve a la Casa Blanca y Rubio asume el cargo de secretario de Estado, es probable que las relaciones con Venezuela se intensifiquen, buscando no solo el aislamiento internacional del régimen de Maduro, sino también un cambio de régimen que permita la restauración de la democracia en el país.
Rubio ha sido muy claro en sus declaraciones sobre la necesidad de implementar medidas más agresivas para desmantelar el poder de Maduro y sus aliados, algo que podría incluir mayores sanciones económicas y más presión diplomática sobre los países que continúan apoyando al régimen venezolano. Además de la situación en Venezuela, otro tema que preocupa a Rubio y a otros líderes republicanos es el impacto del éxodo masivo de venezolanos. La crisis política y económica en Venezuela ha generado uno de los desplazamientos forzados más grandes de la historia, con millones de venezolanos huyendo de la violencia, la escasez de alimentos y medicinas, y la represión política. Muchos de estos migrantes han encontrado refugio en países vecinos como Colombia, Perú y Ecuador, pero también han llegado a Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida. La crisis migratoria venezolana ha sido un tema recurrente en los discursos de Rubio, quien ha abogado por una política migratoria que permita a los venezolanos obtener refugio en Estados Unidos y en otros países de la región. Si llega a ser secretario de Estado, Rubio podría desempeñar un papel crucial en la gestión de la crisis migratoria venezolana, buscando soluciones que no solo beneficien a los migrantes, sino que también ayuden a aliviar la carga sobre los países receptores. El futuro de Venezuela sigue siendo incierto, pero una cosa es clara: la situación política y social en el país seguirá siendo un tema prioritario en la agenda internacional, especialmente para Estados Unidos. La llegada de Marco Rubio al Departamento de Estado podría representar un cambio significativo en la política estadounidense hacia Venezuela, con un enfoque más agresivo y proactivo para apoyar a los venezolanos en su lucha por la libertad y la democracia. Mientras tanto, la comunidad internacional seguirá observando de cerca cómo se desarrollan los eventos en Venezuela, esperando que algún día el pueblo venezolano pueda vivir en un país libre y justo, sin las sombras del autoritarismo y la corrupción que han marcado los últimos años de su historia. El tiempo dirá si Rubio, con su experiencia y su firmeza en la lucha contra las dictaduras, será capaz de liderar el cambio que tanto necesita Venezuela. Pero lo que está claro es que, mientras persista el régimen de Maduro, las presiones internacionales seguirán creciendo, y la esperanza de un futuro mejor para Venezuela se mantiene viva, en gran medida, gracias a los esfuerzos de políticos como Marco Rubio, que continúan luchando por un cambio real en la región.